A menudo en la práctica clínica se necesita hacer cálculos relacionados con la administración de fármacos, como son el número de dosis que debemos administrar a un paciente, el tiempo de administración, la cantidad total de fármaco a administrar, la elaboración de diluciones intravenosas, nutriciones parenterales. El realizar un correcto cálculo de dosis es de vital importancia dentro del ámbito de la seguridad del paciente, con el fin de evitar errores que puedan tener consecuencias graves para nuestros sujetos de cuidado. Para la administración de medicamentos debemos tener en cuenta los siguientes conceptos básicos. Dosis, cantidad de medicamento que hay que administrar para producir el efecto deseado. Es la cantidad de medicamento a administrar una sola vez. Dosis por día. Cantidad de medicamento a administrar en un día. Dosis por ciclo. Cantidad de medicamento a administrar durante un ciclo de tratamiento. Dosis total. Cantidad de medicamento a administrar durante un tratamiento completo. Cantidad total de medicamento. Cantidad de medicamento que hay que administrar durante un periodo de tiempo o durante un tratamiento completo. Número de dosis. Viene determinado por la cantidad total de medicamento y el tamaño de la dosis a administrar, estableciendo el número de administraciones. Tamaño de la dosis. Viene determinado por la cantidad de medicamento que hay que administrar y el número de dosis prescrito. Disolución. Mezcla homogénea en la que una o más sustancias se disuelven en otra de forma que no es posible diferenciar las partículas de cada sustancia. Se compone de uno o varios solutos y un disolvente. Soluto, sustancia que se disuelve. Disolvente, sustancia en la que se diluye un soluto. Concentración, indica la cantidad de soluto que hay en una disolución o la cantidad de soluto que hay en determinada cantidad de disolvente. A continuación vamos a ver las unidades de medida. A lo largo de la historia hemos utilizado diferentes unidades y sistemas de medida, pero en la actualidad las normas de medición son promulgadas por organizaciones internacionales reconocidas, así la 11ª Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, que tuvo lugar en 1960, fue aprobado el Sistema Internacional de Unidades. Ha sufrido diversas modificaciones y actualizaciones con el paso del tiempo, hasta el Real Decreto 2032 de 2009 del 30 de diciembre. Sobre los nombres y símbolos de las unidades se establecieron ciertas normas. Los nombres de las unidades se escriben con minúscula. Cada unidad tiene un símbolo y no debe utilizarse otro. Los símbolos se escriben sin punto final. Los símbolos de las unidades cuyo nombre proviene de un nombre propio son mayúsculas. Cuando no es así, son minúsculas. Las formas farmacéuticas sólidas de dosificación, como podemos tener cápsulas, comprimidos, se miden en peso y las líquidas en volumen. Para realizar estas medidas se utiliza el sistema métrico decimal. La administración de la dosis precisa en ocasiones necesita cambios en la escala de medida, por lo que se deben conocer sus abreviaturas y equivalencias, tanto en las medidas de peso y volumen más utilizadas como en las medidas de volumen doméstica, que vamos a mencionar más adelante. Las equivalencias son válidas siempre que el prospecto o el cartonaje del medicamento no especifique una equivalencia diferente. Los jarabes y las soluciones que se administran por vía oral suelen venir acompañados de cucharillas dosificadoras que pueden llenarse más o menos, por lo que no resultan del todo exactas, pudiendo ser preferible medir su volumen con una jeringa. Si el medicamento no contiene cuchara dosificadora, puede utilizarse las medidas domésticas planteadas a continuación. Si la dosis viene definida en gotas, el tamaño puede variar dependiendo de la viscosidad de la solución, del cuentagotas, entre otras características. Si con el medicamento no se proporciona ningún cuentagotas o especifica una equivalencia diferente, se asume que la equivalencia planteada que mencionaremos a continuación. Entonces, en este caso, las medidas de peso tenemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, que 1 gramo equivale a 1000 miligramos, 1 miligramo equivale a 1000 microgramos. Para medir el volumen tenemos que 1 litro equivale a 1000 mililitros, también lo podemos expresar en 1000 centímetros cúbicos. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico y también lo podemos expresar en 1000 microlitros.
Ahora, las medidas domésticas podemos tener una cucharada de café, 2,5 mililitros, una cucharada de postre, 5 mililitros, una cucharada sopera, 10 a 15 mililitros, una gota, 0,05 mililitros. Una gota también la podemos expresar en 3 microgotas. 20 gotas igual a un mililitro y 60 microgotas también las podemos expresar como un mililitro. Para medir la concentración de una disolución, que es la cantidad de soluto, fármaco disuelta en una determinada cantidad de disolvente o disolución, la concentración de un medicamento se puede expresar en diferentes maneras. Masa volumen es la manera más simple de expresar una concentración. Por ejemplo, decir que un medicamento tiene concentración de 2 miligramos sobre mililitro es equivalente a decir que en ese medicamento hay 2 miligramos de fármaco soluto por cada mililitro de volumen de la disolución. Siempre se especifican las unidades de medida utilizadas. Para medir el porcentaje, expresamos la cantidad de soluto fármaco que hay en 100 unidades de disolución. Entonces, porcentaje peso-peso, que es gramos de soluto sobre 100 gramos de disolución. Porcentaje peso-volumen, que es gramos de soluto sobre 100 mililitros de disolución. Porcentaje volumen en volumen, mililitros de soluto sobre 100 mililitros de disolución. Siempre que no especifiquemos, se sobreentiende que se trata de concentración de peso en volumen, o sea, gramos sobre 100 mililitros. Para establecer la razón, donde establecemos la relación de la cantidad de soluto que hay en una cantidad determinada de disolución, podemos expresar como razón entre dos cifras y también lo podemos expresar como una fracción. En caso de expresarlo como fracción, siempre debemos especificar las unidades de medida utilizadas y cuando expresamos como razón, si no especificamos las unidades, se sobreentiende que se refiere a gramos de soluto por mililitros de volumen. Ahora, vamos a ver las proporciones. Para el cálculo de la dosis utilizamos fundamentos matemáticos básicos y es cuando dos razones matemáticas son equivalentes, puede establecerse una proporción, lo que antiguamente era llamado como la regla de tres. Entonces, bueno, si en una cantidad A de solución hay una cantidad B de soluto, entonces en una cantidad C de la misma solución habrá una cantidad D de soluto. Entonces, proponemos tres variables conocidas y una incógnita que hay que averiguar con una proporcionalidad conocida entre dos datos. Entonces, bueno, vamos a tener también el cálculo de la dosis según el peso corporal y la superficie corporal. Entonces, bueno. A veces podemos expresar la dosis de fármaco en función del peso del paciente y se mide de la siguiente manera. Entonces, la dosis en miligramos, dosis del fármaco por el peso corporal en kilogramos del paciente, la dosis diaria en miligramos, dosis del fármaco en miligramos sobre kilogramo por peso corporal kilogramo, por la frecuencia, que es el número de veces por día de la dosis del paciente. Siempre tenemos que especificar las unidades de medida. Es importante fijarse en todos los valores de masa y pesos, tener las mismas unidades para que no haya errores. En caso de expresarse la dosis según el área de superficie corporal, esta puede obtenerse mediante fórmulas en función del peso y de la talla del paciente. Pues el área de superficie corporal la podemos expresar en metro cuadrado, donde tenemos que la dosis en miligramos es igual a dosis dividida unidad de superficie corporal, miligramos sobre metro cuadrado por área de la superficie corporal, que siempre sabemos que se expresa en metro cuadrado. Bueno, también tenemos que la molaridad equivale al número de moles de soluto por litros de disolución. Por tanto, la molaridad de una solución se calcula dividiendo el número de moles de soluto por el volumen de la disolución en litros. El mol de un soluto se calcula sumando el peso atómico de los átomos que componen el soluto, los cuales se obtienen en la tabla periódica. Bueno, entonces tenemos ciertos ejemplos. Entonces,
mm, tenemos una botella de cefaclor etiquetada 125 miligramos sobre 5 mililitros. Debe administrarse 60 miligramos. ¿Cuántos mililitros vamos a precisar? Entonces, nuestra proporcionalidad conocida sería 125 miligramos en 5 mililitros y nuestra proporcionalidad buscada sería 60 miligramos en X mililitros. Entonces, al despejarla, logramos de que 60 miligramos, que era la proporcionalidad buscada, lo vamos a multiplicar por 5 mililitros. Esto lo vamos a dividir en 125, lo que esto nos va a dar como resultado final 2,4 mililitros. También tenemos otro ejercicio que dice que a un paciente se le administran 1000 mililitros al día de suero glucosado al 5%. Dice que cuántos miligramos de glucosa recibe al día. Entonces la concentración del suero glucosado al 5% indica que en 100 mililitros de concentración hay 5 gramos de glucosa, que es la proporcionalidad conocida. Por lo que en 1000 mililitros hay X gramos de glucosa, que es la proporcionalidad que estamos buscando. Entonces, para despejarla,